¿Cuántas veces te has dicho, ya está, no voy a insistir más? Y unas horas después has vuelto a mirar el móvil, a escribirle o a pensar qué podrías hacer para que cambie. Y lo peor no es eso, lo peor es cómo te quedas tú. Porque cada vez que vuelves a buscar una respuesta fuera, durante unos minutos parece que te tranquilizas, pero después vuelve la ansiedad. Entonces, si insistir no te está dando la paz que estás buscando, ¿qué estás buscando realmente cada vez que vuelves? Hay una idea de Carl Jung que dice, mientras necesites que el otro cambie para estar tú bien, una parte de tu paz seguirá dependiendo de él. Soy Mía y estoy aquí para ayudarte a que empieces a conocerte a ti a través del reflejo. Porque muchas veces eso que estás viviendo fuera te está enseñando algo que todavía no estás viendo dentro de ti. Así que hoy vamos a hacerlo juntas, con 3 pequeñas preguntas de introspección. Y la pregunta número 1, ¿qué está haciendo esa persona que te duele, que te molesta? ¿Y qué significa para ti? Coge tu cuaderno y apunta. Te voy a poner un ejemplo mío. Yo salí con una persona que era muy posesiva y muy celosa. Y llegó un punto en el que su forma de comportarse hacía que pareciera incluso que yo era la mala. Entonces yo me he preguntado, ¿qué estoy haciendo yo mal? Mira, recuerdo un momento que vendimos una cosa por Wallapop y, y resulta que el que iba a comprar me parece que era un aparato eléctrico. Sí, cuando vino a buscar el aparato eléctrico, pues salimos a la puerta y lo íbamos a vender. Entonces yo me acuerdo que era un chico joven, a mí no me parecía ni siquiera atractivo ni nada de eso, pero bueno, era un chico joven. Y, y él recuerdo que empezó porque yo era agradable, entonces le estaba hablando, esto funciona así, tienes que hacer así, súper agradable, súper guay, cordial, como me gustaría que me traten a mí, pero eh, él estaba todo el rato mirándome fijamente, o sea, con su energía me estaba diciendo, pero ¿qué haces? ¿Pero por qué le estás tratando así? O sea, él se ofendía por cómo yo estaba tratando a esa persona. Yo simplemente estaba siendo amable. Entonces, ese comportamiento que él estaba teniendo, a mí me estaba haciendo sentir súper incómoda, porque porque yo no estaba haciendo nada malo, estaba vendiendo además una cosa que necesitábamos vender y, y él compulsivamente me acuerdo que me miraba con unos ojos que, vamos, si hubiera tenido una pistola, me hubiera pegado 3 tiros en ese momento, me estaba matando con su mirada y yo lo percibía, pero yo no podía dejar de ser yo, porque además llevábamos poco tiempo y yo no entendía por qué hacía esas cosas. ¿Sabes? Yo sabía que era un poquito celoso, pero no entendía la magnitud de dónde podía llegar eso, claro. Entonces, lo que significaba para mí era que era una persona que no sabía controlar sus emociones, que imaginaba cosas que no eran real, porque yo estaba con él, ¿sabes? Yo no tenía ninguna intención de nada con nadie, ¿no? Pero en su mente él pensaba siempre cosas muy negativas. Era una relación que, por supuesto, pues no acabó bien, porque esas dinámicas en las relaciones siempre suelen acabar mal. Así que yo sentía que en esa relación había demasiado control, qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía. Había también un montón de desconfianza, porque al final eso me demostraba que él no confiaba en mí. Porque si confías en mí, ¿qué más te da que yo sea agradable con las personas? ¿Hay algo de malo en ser amable? ¿En ser una persona amable? No. Entonces yo sentía muchísima presión, confusión, porque claro, dices, esta persona me quiere mucho, pero claro, me quieres tanto que ya no es un querer sano, ¿no? Y eso a mí me confundía mucho. Me sentía en muchos otros momentos como invadida, que no podía ser yo. O sea, cada vez que yo era como yo era, pasaba algo. Venía una discusión, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has mirado así? ¿Qué pasa? ¿Es que te gusta? Y así constantemente. Imagínate eso en el tiempo, la carga psicológica que le hace a una persona
y lo negativo que es para la relación. Porque siempre se puede ir a un profesional, se puede ir a un lugar donde te atiendan y te comprendan, pero claro, en algunos casos la persona cree que es algo normal, que es que eres tú, que es que mira lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, no, así no pueden salir bien las cosas. Es verdad que yo proyectaba en él, como yo lo veía como una persona inmadura emocional, yo lo veía como que no confiaba en mí, que cada vez me cohibía tanto, que cada vez yo era menos yo. Entonces, ahora vamos a llevarlo a ti. Busca un momento concreto en el que esa persona te haya causado un dolor, que te haya causado más dolor que placer, más pérdida que ganancia o más perjuicio que beneficio. Y piénsalo, ¿qué hizo exactamente esta persona? Y sobre todo, ¿qué significó para ti? Apúntalo en tu cuaderno. Te pongo otro ejemplo. Ahora lo vamos a trabajar. Tú hazlo. Hay una mujer a la que acompaño, a la que tengo muchísimo cariño. Se está conociendo con un hombre que evita comprometerse. Él aparece, se acerca, pero cuando la relación empieza a tomar como un fondo, se aleja. Entonces, ¿qué significa para ella? Pues que no la elige. Y ese es el dolor. No solo lo que él hace, sino el significado que ella le está dando a ese comportamiento. Y si a ti, por ejemplo, te está pasando algo parecido, si sientes que, por ejemplo, llévalo a tu contexto siempre, pero no te sientes elegida, no te dan tu lugar, o que tienes que perseguir a esa persona, quiero que te preguntes algo. ¿Qué pasa si sigues viviendo esto igual durante 3 meses más? Porque a veces esperar también tiene un coste y muchas veces nos acostumbramos tanto al problema que dejamos de ver cuánto nos está quitando. Esa idea de que por favor hagas consciente el coste, o sea, lo que te está costando permanecer ahí, seguir igual. Me están picando los ojitos. Eso aparece precisamente y eso es el material que necesitas para hacer tu transformación interior, para conocerte más, para saber qué es lo que quieres. Y si sientes que ya no quieres seguir dándote más tiempo, aquí tienes mi calendario. En la descripción, reserva una reunión conmigo y vamos a ver juntas qué está pasando en tu caso concreto y cómo podemos limpiar todo eso para que puedas estar viviendo con más paz. Y la segunda pregunta de introspección es, ¿dónde estás haciendo tú eso que te hacen, eso que has escrito? ¿Dónde te lo estás haciendo a ti? Aquí te tengo que explicar un poquito cómo funciona la ley del espejo, ¿vale? Porque te lo estás haciendo a ti, pero no tiene por qué ser de la misma forma. Tenemos que desarrollar una mente cuántica. Una mente cuántica piensa en posibilidades y en formas. Entonces, yo puedo estar viendo que el otro se está comportando de una forma de desconfianza hacia mí y no significa que yo sea desconfiada con las personas. Significa que a lo mejor yo tengo que ganar más confianza en mí. Por ejemplo, esa persona de la que te hablaba tenía un comportamiento también donde se comportaba muy posesivo. Entonces la pregunta primera para mí, ¿cuál sería? Porque, ¿por qué hacemos preguntas? Porque las preguntas abren tu conciencia y te dan, te abren a la posibilidad de ver las cosas de una forma distinta a como las estás viendo. Por eso te invito a que te hagas las preguntas o que las escribas y que te las repitas dentro de ti. Entonces yo me preguntaba qué era exactamente lo que me molestaba de esa persona, de su comportamiento posesivo. Pues a mí lo que me molestaba es que yo me sentía ahogada, que no podía ser yo, que tenía ya miedo a expresarme, a decir las cosas, tenía que tener un cuidado brutal porque al final siempre había un problema. Entonces me cohibía, me faltaba espacio para poder ser yo. Y aquí viene la pregunta que te tienes que hacer después, ¿vale? Porque esto es un proceso. Eso que tanto me molestaba de él, ¿qué me estaba mostrando a mí? ¿Dónde estaba haciendo yo lo mismo o parecido?
Pues yo no estaba sabiendo darme ese espacio. Yo quería llenar ese espacio, por eso fue una persona que la conocía de muy poco tiempo y enseguida empecé a salir con él sin preguntarme si era una persona adecuada para mí. Porque como lo que quería era llenar un vacío, dejé de estar bien conmigo. Acepté un amor que me limitaba y aprendí lo que ya no quería volver a vivir. A veces el espacio donde estás aprendiendo algo no te muestra algo que eres, sino algo que ya no quieres volver a permitir o repetir en tu vida. Esto es el reflejo. Otro ejemplo breve. Una mujer puede vivir justo el lado contrario. Ella es la que se comporta de forma celosa o posesiva, porque tiene miedo a perder a su pareja, por ejemplo. Entonces, el espejo no aparece en alguien que la controla, sino en su propia forma de intentar controlarse a sí misma, sus instintos o aprender de su inseguridad. Así que ahora llévalo a ti. ¿Qué es exactamente lo que más te molesta de ese comportamiento que hace el otro? ¿Dónde aparece eso mismo en tu forma de tratarte a ti? ¿Te limitas? ¿Cómo hace que eso, en qué consiste esa relación que tienes tú contigo después de eso? ¿O qué te está enseñando esa experiencia que no quieres volver a repetir cuando lo ves de frente? Te pido que escribas las respuestas para poder hacerte las siguientes preguntas para que puedas ir profundizando, porque esto no es un proceso sencillo, pero vamos a seguir practicando. La pregunta número 3 de introspección es, ¿qué te está dejando esa experiencia que todavía no estás viendo? Mira, en esta vida todo, hasta lo más cruel del mundo, deja beneficios. O sea que aquí vienen las preguntas difíciles. Y estoy segura de que al principio a lo mejor no vas a saber responderlas, pero ve practicando. Porque cuando estás dentro del dolor, normalmente solo ves lo que estás perdiendo. Pero muchas veces con perspectiva empiezas a ver qué estás aprendiendo, qué estás dejando de permitir o en quién te estás convirtiendo gracias a lo que has vivido. En mi caso, por ejemplo, aquella relación que hoy le doy las gracias por todo lo que viví, no cambiaría nada, porque en esa relación yo aprendí algo súper importante. Yo entendí que los celos tenían dos caras. Una que podía parecer amor, apego, miedo a perder a alguien, sí, pero la otra escondía inseguridad, control, falta de confianza. Y eso me llevó a aprender algo que yo necesitaba muchísimo, darme seguridad a mí misma, aprender a estar sola y dejar de llenar espacios con personas que tampoco sabían amarse a sí mismas. Yo había elegido a alguien que no sabía darse amor de una forma sana, porque yo todavía tampoco sabía darme amor a mí misma de manera sana. Y cuando entendí esta dinámica, las cosas empezaron a cambiar. Porque, la verdad, nunca más volví a elegir a un hombre posesivo. Nunca más volví a aceptar una relación donde yo no pudiera ser yo, con todo lo bueno y con todo lo menos bueno que soy. Y nunca más volví a normalizar que alguien me prohibiera, me controlara o me quitara mi espacio. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, las preguntas serían, y dale al pause si quieres, y las escribes y las contestas, y empieza a tirar del hilo. Porque dime, ¿qué estás aprendiendo tú hoy gracias a esto que estás viviendo? ¿Qué estás dejando de permitir gracias a esa experiencia, a ese momento que has vivido de dolor? ¿O qué estás empezando a hacer diferente? ¿Qué parte de ti está creciendo gracias a esa experiencia? ¿O qué elecciones, qué decisiones no vas a volver a hacer después de esto que te está pasando? Llévalo a ti. Porque eso que hoy te duele tanto, te está cambiando por dentro también en alguna forma. Y eso es un beneficio. Porque puedes estar aprendiendo algo
magnífico sobre ti. Estás aprendiendo quizás a marcarte tus propios límites. O quizás que necesitas empezar a elegir a partir de ahora. Porque a lo mejor todavía estás mirando esa experiencia como algo negativo, algo que te están quitando. Cuando quizá también eso tan negativo que estás viviendo te está enseñando qué tipo de amor ya no quieres volver a vivir. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de hacer? Primero, encontramos ese comportamiento que te estaba doliendo y definimos qué significa para ti. Después miramos qué te estaba mostrando esa situación sobre ti misma. Y por último, buscamos qué aprendizaje cambió o qué nueva elección estaba naciendo dentro de ti. Y esto es solo el principio. Se puede profundizar muchísimo más. Este es el método que yo practico. Es una herramienta muy profunda. Y ahora puedes estar pensando ya, pero es que lo mío es diferente y lo mío es muy difícil o en lo mío no hay beneficios. Y puede ser que tú sola no lo sepas encontrar. Es normal. Eso es mi trabajo. A lo mejor lo único que necesitas es que alguien te acompañe a mirarlo con más contexto y te haga las preguntas, las que a ti te van a hacer despertar esa parte. Yo este proceso tampoco lo hice sola. Y quizá ha llegado el momento de que tú también dejes de intentar resolverlo todo sola. Quiero dejarte una última pregunta. ¿Cómo sería tu vida si hoy resolvieras eso que hoy te está quitando tu paz? Déjamelo en comentarios. Quiero saber cómo sería tu vida si consiguieras resolverlo. Y si sientes que quieres que lo hagamos juntas, tienes mi calendario en la descripción para reservar una reunión conmigo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Que tengáis una bonita tarde. Chao.